7:26 de la mañana aquí en A Tiempo para ustedes, Mardoley Prin y Luis Gabriel Patiño por Eduardo Rodríguez. Y nos toca abordar el tema de las organizaciones de la sociedad civil, Luis, y vamos a tener para ello a Verónica Medina, coordinadora de investigación para Venezuela de Equilibrium Sending y profesora de IESA. Muy buenos días, una entrevista vía Zoom. Muy buenos días, Mardoley y Luis. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Justamente sabemos que han estado haciendo un mapeo para ver cómo están trabajando y las condiciones en las que se encuentran estas organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles fueron los principales problemas que descubrieron en este trabajo que se están haciendo? Sí, bueno, Mardoley, muchas gracias por tu pregunta. En efecto, hemos visto que en los últimos años ha habido un crecimiento bastante importante de todo el movimiento de organizaciones no gubernamentales que prestan servicio en áreas diversas como salud, educación y defensoría de los derechos humanos. Sin embargo, tienen, digamos, diversas situaciones restrictivas que afectan sus operaciones. Una de ellas que vemos que afecta notablemente al sector tiene que ver con la concentración que existe de estas organizaciones en la región capital. O sea, encontramos en el estudio que más del 56% de las organizaciones tienen su sede y operan, y bien sea en Caracas o Miranda, mientras que una gran cantidad del país, al menos 10 estados, no cuentan con presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos, lo cual muchas veces hace que las problemáticas que enfrentan estos estados y que enfrentan las poblaciones que residen en ellos pasen invisibilizadas. En ese sentido, en años recientes se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de los organismos de cooperación internacional, como de las propias organizaciones, por desconcentrar un poco más las operaciones y lograr que estos estados tengan una mayor visibilidad y presencia de estas, ¿no? Esto ¿Cuál? sería, Ujú. ¿sí?, ¿Esto sería? digamos, uno de los desafíos que afecta al sector en su conjunto, ¿no? Ok. Otros de lo que encontramos también de manera muy importante y que fue reiterativo en todas las instancias, tiene que ver con la alta dependencia que hay del financiamiento de origen extranjero. Y cuando me refiero a financiamiento de origen extranjero, me refiero a los fondos que proporcionan otras ONG extranjeras, otros organismos multilaterales, gobiernos de otros países, para apoyar los programas y proyectos de estas organizaciones en el país. Sin embargo, esta dependencia pues ha llegado a un punto, ¿no?, donde, digamos, esta escasez de recursos afecta la operatividad, ¿no?, de las propias organizaciones y ponen en riesgo su funcionamiento. Y algo que nos llama mucho la atención es cómo muchas alegan que el sector nacional, bien sea empresas privadas, bien sean alcaldías u otras instancias gubernamentales del país, apoyan de manera muy, muy limitada lo que son las operaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. O algo sorpresivo, si se quiere, para nosotros, sobre todo en lo que atañe al sector empresarial, que sabemos que está comprometido con muchas de las causas que estas defienden. Ahora, Verónica, un gusto, te saluda Luis Gabriel Patiño desde el estudio. Tú hablas de que en nuestro país hay regiones en donde no están presentes organizaciones defensoras de derechos humanos, pero también en el mismo informe que presentan ustedes hablan sobre restricciones gubernamentales y sobre otras características o riesgos que corren quienes hoy en día integran las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Cómo impulsar, cómo promover que estas organizaciones que ya están fundadas y que se encuentran en la capital puedan también expandirse y llegar a estas zonas más vulnerables de nuestro país, brindándoles seguridad y sobre todo confianza a quienes vayan a formar parte de esta organización. Que tu pregunta es muy buena, Luis, porque digamos, hay como dos vías de respuesta a eso. La primera es que el Estado en los últimos años ha impuesto restricciones para la propia creación de las organizaciones. O sea, tú vas a registrar una organización y muchas veces el Estado no te admite que tú la registres legalmente, ¿no? Entonces, son muchas organizaciones que existen, digamos, en la práctica por la vía de los hechos, pero cuando tú vas a registrarla legalmente no es posible, ¿no? Entonces, claro, al no estar registrada legalmente, eso te limita en muchos aspectos como concursar para financiamiento, concursar para proyectos, porque no tienes una estructura administrativa que te lo permita. Entonces, ya allí es una primera camisa de fuerza que tienen estas organizaciones para crecer. Por otra parte, tu pregunta de cómo hacer para que estas organizaciones que ya existen puedan desconcentrar y ampliar su alcance a nivel nacional, tiene mucho que ver también con temas de financiamiento. O sea, en la medida que no sea posible involucrar, ¿no?, a una mayor cantidad de actores a que apoyen estas causas,
Y por supuesto, lo que tú dices es muy importante, el riesgo personal en términos de seguridad que corren los propios defensores. Para nadie es un secreto que en los últimos años muchos defensores han sido detenidos o han sido amenazados o perseguidos porque consideran que, bueno, que la información que divulgan es sensible o es contraproducente, pues, digamos, para las autoridades. Entonces, en la medida que esta situación no cambie, es probable que mucha gente se desincentive a apoyarnos, porque, por ejemplo, una empresa privada que opera en el país puede considerar que aportar fondos a una organización de este tipo puede ser riesgoso para ellos, ¿no? Y que puede ser objeto de supervisión, objeto de sanción. Y lo propio para mucha gente que probablemente esté interesada en las cosas que hacen, en apoyar algún proyecto social, pero que no quiere correr ningún riesgo personal, por supuesto. Nosotros estamos hablando con Verónica Medina, coordinadora de investigación para Venezuela de Equilibrium Senden y profesora de IESA. Verónica, en este mapeo que ustedes han hecho, ¿cuáles son los temas a los que las organizaciones de la sociedad civil le dan prioridad a la hora de la defensa de los derechos humanos? Y si bien hablabas que el Distrito Capital era donde se concentraban estas organizaciones, ¿cuáles son los estados donde está la ausencia total de este tipo de organización? Fíjate que con respecto a su segunda pregunta de los estados en donde hay más ausencia, es sobre todo en toda la zona de los llanos, en donde la presencia es muy limitada y algo de eso también hay en Oriente, que han sido, digamos, estados donde ha sido muy difícil penetrar. Esto no quiere decir que no haya presencia, pero es una presencia, digamos, limitada si la comparamos con respecto a otros, ¿no? Con respecto a la pregunta de cuáles son los desafíos que las propias organizaciones han identificado, te lo pudiera como distinguir entre desafíos de índole, digamos, exógenos o externos y los internos. Entre los exógenos, ya un poco los adelantaba con la pregunta que hacía Luis, que lo que ellos llaman en su conjunto el cierre del espacio cívico, ¿no? Que sería como una manera resumida de decir, bueno, todas estas restricciones gubernamentales y persecuciones, es un desafío muy importante y de hecho es lo que mencionan en primer lugar, ¿no? Pero también hay unos desafíos de índole, digamos, más técnica, que tiene que ver, uno ya lo adelantaba con el tema de financiamiento y otro también con algunas carencias de, digamos, de herramientas de gestión interna. Por ejemplo, lo que son el dominio de ciertos procesos para formular proyectos, las dificultades para hacer estudios de evaluación de impacto, lo que serían, por supuesto, las dificultades que hay para reclutar personal, digamos, capacitado, tanto por factores de migración como también, digamos, por los costos que implica hoy día traer personal, digamos, atrayente, digamos, o muy profesional para estas organizaciones. Todo lo que es también dificultades para incidir en la agenda pública. No olvidemos que estas organizaciones, si bien operan a través de, por ejemplo, programas educativos en la escuela, programas de salud vinculados a los hospitales, campañas de sensibilización sobre diferentes temas de derechos civiles y políticos. No olvidemos que las ONG tuvieron una influencia muy importante en todos los documentos que se han consignado entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre la Corte Penal Internacional. O sea, han tenido un papel muy importante en la documentación de, digamos, de la crisis venezolana. Entonces, bueno, también hay debilidades técnicas que tú necesitas, ¿no? para llevar a cabo estos procesos y que muchas veces no es posible, bueno, por la carencia de personal y recursos. 7:35 de la mañana conversábamos con Verónica Medina, coordinadora de investigación para Venezuela, Equilibrium Sende, profesora de IESA. Con ella abordábamos el tema de la situación de las organizaciones de sociedad civil y también de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Hacía referencia a Mardoley que la zona de los llanos era la más vulnerable con este tema de las ONG dedicadas a labores de sociedad civil y defensa de los derechos humanos. Sí, también Oriente, que no quiere decir que no se esté trabajando. Hay muchas personas que han entendido la importancia de organizarse en su mismo entorno para lograr esta defensa de sus derechos y nos dicen que ya a las 7:35 de la mañana debemos ir a un corte, ya venimos con más aquí en A Tiempo.